prácticas por una cuestión de espacio físico en los laboratorios. Tienen que, Bien, obviamente, como cualquier estudiante, para promoción directa, probar con más de 7, y si no, después quedaste con menos de 7, y tenés la opción del integrador. Se toma, digamos, antes del primer turno de examen. No vas a perder, si te sacas un aplazo, no vas a perder la regularidad, porque en eso consiste el reparcializado. Digamos que vos estás regular en química y biología y podés volver a hacer los parciales. Te va muy mal porque no estudiaste, no pudiste estudiar, no es que por estar aplazada quedas libre, no, esa condición regular ya no la perdes. Digamos, no te estoy diciendo que no estudies, te estoy diciendo que estudies, pero tampoco quiero que tenga la preocupación de que vas a perder la regularidad si te va mal en los parciales. bien, gracias, profe. No, por nada. Bueno, comencemos. Si no hay más preguntas, como les digo, quieren preguntar, interrumpen, pero vamos avanzando porque es una clase larga, lamentablemente, la de hoy. Arrancar así medio de golpe, con mucho contenido, es cansador, pero bueno, es más cansador para usted que para mí, pero bueno, es lo que hay. Vamos a compartir. Vamos a poner modo presentación. Una cuestión. Estas clases, el aula virtual la estamos reconfigurando de nuevo este año, y por lo tanto, cada semana vamos a ir agregando las cosas que se hacen cada semana. Las clases grabadas tienen que entrar al aula virtual y en la página general, creo que dice, o principal, no me acuerdo el nombre que tiene, en el aula virtual hay un comunicado que dice para escuchar o ver las clases grabadas, son del año 2024, esas clases fueron grabadas en el año 2024. Ahí están estos mismos teóricos, obviamente, todos los años hacemos pequeños detalles, pero la idea general del teórico sigue siendo la misma. La pueden entrar ahí, la escuchan ahí en la clase y, digamos, la van a tener para escuchar todas las veces que ustedes quieran. Pero a través de ese enlace que los lleva a un drive donde están los contenidos grabados, las clases grabadas. Bueno, como le dije, le iba a contar primero un poco cómo es la materia, ya algo le adelanté en esta breve introducción. Química biológica estudia, como dice acá, reacciones bioquímicas. ¿Qué son reacciones bioquímicas? Son reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, no son reacciones que ocurren espontáneamente, sino que parten de un reactivo que nosotros vamos a llamar sustrato, se obtiene un producto en esa reacción química, son todas moléculas orgánicas, parte de la célula, y esas reacciones no ocurren espontáneamente, sino que hay una proteína que se encarga de catalizar esa reacción, se hacer que esa reacción ocurra. Entonces son reacciones bioquímicas porque ocurren dentro de la célula, lo de bio es por de vida que está dentro de la célula, y catalizadas por esas proteínas que son enzimas que hacen que esas reacciones ocurran. Ese conjunto de reacciones químicas que están sucediendo dentro de una célula es lo que se denomina metabolismo. Es decir, que básicamente la química biológica estudia las reacciones bioquímicas dentro de la célula, catalizadas por enzimas, y que eso es lo que constituye el metabolismo celular. No lo confundamos con un metabolismo a nivel organismo, en donde hablamos de la digestión del hígado, de que, qué sé yo, que se acumula, digamos, energía en forma de grasa. Vamos a ver eso, pero a nivel celular, pero no lo vamos a hablar a nivel organismo, que para eso hay otra materia, en el caso de la ingeniería, que es lo que sería fisiología animal o fisiología vegetal, ¿sí? En el caso de los de agroalimentos, después van a haber nutrición, en donde ahí sí van a hablar de las cuestiones del funcionamiento del organismo, digamos, en general. Acá nos metemos dentro de la célula y analizamos todas esas reacciones químicas que hacen posible la vida de la célula. Con la vida de la célula se hace posible la vida de los órganos, con la vida de los órganos se hace posible la vida
del organismo, ¿sí? Todo ese funcionamiento integrado ocurre gracias a que dentro de la célula están ocurriendo todas estas reacciones y eso hace posible la vida. Y luego esto, a medida que avancen con los contenidos, lo van a ir transmitiendo, digamos, hacia lo que es la producción. En el caso de la ingeniería, a la producción vegetal, a la producción animal, en el caso de los licenciados en agroalimentos, en la formación de las materias que van a hacer posible, digamos, la materia prima para luego transformarla en alimentos. Bueno, básicamente con esa explicación surgen los objetivos de la materia, que son estudiar esas reacciones bioquímicas dentro de la célula, entender lo que es ese metabolismo celular, al final de la materia vamos a tratar de integrarlo, todos esos metabolismos celulares no van a ser reacciones químicas aisladas, sino que van a ser secuencias de reacciones bioquímicas que van a ir constituyendo las vías metabólicas y vamos a tratar de ir vinculando esos metabolismos y cómo funcionan de manera integrada y relacionada para hacer posible la vida de la célula. Que es esto que está acá, integrar contenido de química. Bueno, obviamente que en nuestra carrera le vamos a ir vinculando estos contenidos con otras materias, ya sean anteriores o las que van a ir viniendo posteriormente. Bueno, y entender la importancia de la bioquímica en la ciencia agropecuaria y de los alimentos. También eso se lo vamos a ir remarcando a medida que vayamos dando los contenidos de la materia. Si bien son contenidos básicos, le vamos a ir remarcando la importancia que tiene saber estos contenidos hacia adelante. Adelantando un poquito, les vamos a ir comentando que la base de esta materia son las materias que son correlativas a esta, que es la biología celular, donde se habla de las estructuras celulares. Nosotros vamos a tomar esa estructura celular y le vamos a ir ubicando los metabolismos y las reacciones bioquímicas dentro de cada espacio celular. Química inorgánica que da la base química, la química orgánica nos da la base química para poder después que ustedes hablemos de esto y ustedes ya entiendan de qué es un átomo, qué es una molécula. Vamos a retomar, sobre todo de química orgánica, algunas moléculas, algunos conceptos de la química general como el pH, también lo vamos a retomar en el transcurso de esta materia. Luego, la química biológica, ustedes que hayan aprendido todos estos contenidos que le demos nosotros, le van a aportar las bases para que ustedes puedan cursar, en el caso de las ingenierías, la genética, la microbiología, la fisiología vegetal, la fisiología animal, la nutrición, eso de manera inmediata. De hecho, muchas de estas materias las van a tener el cuatrimestre que viene, y esto aprovecho a hacer un paréntesis acá, porque es importante aprobar química biológica. Es una materia que traba mucho digamos, en el avance de la carrera. Entonces, dejarla regular les ayuda a cursar el cuatrimestre que viene, pero no pueden rendir nada del cuatrimestre que viene si no tienen aprobada química biológica. Entonces, tienen que ustedes llegar a agosto con la materia aprobada para iniciar limpio el cuatrimestre siguiente y poder cursar y aprobar las materias que están haciendo. Y esto aplica para las dos, digamos, la ingeniería o la licenciatura en alimentos. En el caso de la licenciatura en alimentos, le va a dar las bases para los fundamentos de alimentos, que son las químicas de los alimentos, las microbiologías, tienen dos microbiologías, las biotecnologías, la nutrición, la toxicología y todas las tecnologías que son materias que van a tener que hacer y que una es obligatoria, pero otras que son electivas, que ustedes van a elegir cuáles van a hacer. Todas le va a aportar la base para entender esas materias. En cuanto a la bibliografía que van a usar para estudiar esta materia, bueno, tenemos el complemento teórico, que es un apunte de la cátedra, que todos estos mismos contenidos, más o menos parecido a lo que nosotros explicamos acá, están en ese apunte. Es un apunte bastante resumido de lo que es una química biológica. La química biológica o bioquímica son nombres sinónimos. En otras carreras la llaman bioquímica. Acá la llamamos química biológica. Tenemos como libros buenos el Strayer, esta biblioteca. Yo tengo una edición que compré hace unos 4 o 5 años atrás. No ha cambiado el libro desde el año, este libro es desde el año 70, se va haciendo cada vez más grande. Ya los autores originales dan
están jubilados o han fallecido, pero bueno, siempre hay algún otro que lo va reeditando y le va agregando cosas nuevas. Es materia básica, es decir, que prácticamente con el libro del año 70 pueden hacer esta materia que es química biológica. Porque vamos a hablar del ciclo de Krebs, de la glucólisis, la gluconeogénesis, son cosas muy básicas, ¿sí? De todas maneras, está bueno leer los libros porque les van mostrando todos los conocimientos nuevos que van surgiendo a partir de esas bases. Entonces, usted cuando leen el libro, leen un montón de cosas que le abren mucho la cabeza. El BOE, también un libro de bioquímica muy bueno, y química biológica de Blanco. Blanco era un profesor de ciencias médicas, creo que ya falleció hace poco, que escribió un libro muy bueno de química biológica, obviamente está muy relacionado a la medicina, pero la base de química biológica, como digo, es la misma, entonces la base sirve. Entonces toda la explicación de cómo ocurren esos metabolismos está muy bien. Un libro que no sé si han vuelto a actualizar las últimas ediciones, pero creo que hasta el 2020 venían bastante actualizados. De todas maneras, como les digo, es básico lo que vamos a dar en la materia, así que todos esos libros sirven. Y obviamente también como apoyo al estudio de ustedes están las clases grabadas. Es todo lo que yo voy a explicar acá, que ya está grabado y pueden ver la grabación. Vamos a comenzar con el primer tema, proteínas. Bien. Bueno, acá nosotros vamos a ver 4 biomoléculas, que son la base con la cual ustedes después van a hacer las reacciones bioquímicas y van a construir los metabolismos. Las proteínas que las vamos a ver hoy. La próxima clase vamos a ver hidratos de carbono, así que les voy a hacer un repaso de lo que es la estructura y función de cada una de esas biomoléculas que ya la vieron en química orgánica. Acá simplemente vamos a hacer hincapié en la parte que nosotros vamos a tomar de lo que ustedes vieron en química orgánica, qué es lo que necesitan saber acá, para luego entender todo lo que vamos a explicar en cuanto a esas reacciones bioquímicas. Tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos. Son las 4 biomoléculas que vamos a retomar, que ya vieron en química biológica, ácidos nucleicos que también lo vieron en biología celular. Bueno, los vamos a retomar acá, lo vamos a explicar un poquito nuevamente las estructuras químicas, las funciones que tiene esa molécula, y después vamos a pasar a explicarles las reacciones bioquímicas y los metabolismos que sufren esas moléculas. ¿Sí? Ese es el avance de la materia nuestra. Explicamos la base de cómo es la estructura química de esa molécula, después vemos las reacciones químicas y al final terminamos viendo todos los metabolismos y después los vamos relacionando unos con otros. Y al final de la materia le mostramos cómo se regulan ese funcionamiento integrado de todos esos metabolismos dentro de la célula para entender cómo es la vida de la célula. Bueno, ¿qué son las proteínas? Bueno, definición química. Todos estos PowerPoint están en el aula virtual. Yo ya puse los de esta semana, ya los puse en la semana esta que comienza 16 de marzo. Si ustedes van ahí, semana del 16 de marzo, buscan ahí, ya están estos dos teóricos ahí guardados, estos mismos PowerPoint, y también les sirven como un resumen. O sea, he tratado de hacerlo al PowerPoint que sea un resumen. Por eso acá le pongo la definición. Pero usted dice, ¿cuál es la definición? Bueno, ya está acá la definición. ¿Sí? Entonces es un polímero de aminoácidos, ¿sí? Unidos, cada una de estas pelotitas, a ver, de acá les puse, ven acá, este es un aminoácido, este otro aminoácido, este otro aminoácido y este otro aminoácido. Acá hay 4 aminoácidos unidos, esto se llama un péptido, ¿no? Es una proteína muy pequeñita. Unidos, cada uno de estos, unido uno con el otro por un enlace peptídico. Lo mismo acá, ven, acá tiene un aminoácido, acá tienen otro, acá tienen otro y acá tienen otro. Cada uno de estos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esos son las proteínas. Obviamente las proteínas son más grandes, por ejemplo, acá ven una proteína de mayor tamaño, que puede decir, una proteína tiene 500 aminoácidos, 1000 aminoácidos, puede tener 10.000 aminoácidos. ¿Sí? Hay algunas que son chiquitas, otras que son más grandes. Cuando son muy pequeñas se las llama de péptidos o polipéptidos. Cuando son grandes se habla de proteínas. Proteína abarca todo en denominación general. Cuando decimos proteína, abarca los péptidos, los polipéptidos y las proteínas propiamente dichas. ¿Sí?
Pero esos son las proteínas. Aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, un polímero de aminoácidos. Ve por acá, un péptido con 4 aminoácidos, la metionina, la alanina, la leucina y el triptofano. Unidos, este es el enlace peptídico, por enlaces peptídicos. ¿Ven? Acá han unido los 4 aminoácidos. Bueno, entonces si decimos que son polímeros de aminoácidos, entendamos primero qué es un aminoácido. Un aminoácido es una estructura química orgánica que se caracteriza por tener dos grupos funcionales, este y este que están recuadrados en línea de punto, que es la función ácido, este carbono que lleva el carboxilo, el grupo carboxílico, es una función ácido, está el carbono número 1, y este otro grupo funcional que es un grupo amino. Por eso se llaman aminoácidos, ¿sí? Porque tiene una función amino y una función ácido. Ambas funciones, el amino y el ácido, están unidos a este carbono. Y ese carbono se llama carbono alfa, de la letra alfa. Es un carbono quiral, excepto en un aminoácido, en el resto es quiral. ¿Qué significa quiral? Que tiene 4 grupos distintos unidos. Un amino, un ácido, un R, que es una cadena lateral, que ya le voy a explicar qué son los R, y un hidrógeno. ¿Sí? Son 20 aminoácidos distintos, todos tienen en común esto. El carbono alfa, donde se une el ácido y el amino. Entonces, esos son los aminoácidos. ¿Qué diferencia uno de otro aminoácido, de esos 20 aminoácidos? El R. Ese R puede ir desde un hidrógeno hasta una cadena compleja con grupos aromáticos. ¿Sí? Como para que tengan una idea. ¿Cuántos aminoácidos distintos hay? 20. Son 20 aminoácidos. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, para hacer una proteína hay que empezar a unir esos aminoácidos. ¿Cómo se unen? ¿En qué secuencia? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Bueno, eso es lo importante de las proteínas, ¿sí? Esa secuencia de aminoácidos unidos es para determinar una determinada proteína que va a cumplir una función específica dentro de la célula. Es decir, que esa cadena de aminoácidos unidos en una determinada secuencia va a definir cuál es la proteína que se va a formar y qué función va a tener en la célula. Bien, ya se entendió lo que es un aminoácido, lo repasemos con este otro modelo. Acá está la función ácido, el carboxilo, acá está la función amino, este es el carbono alfa, bueno, acá lo tenemos también, acá está, ¿ven? El carbono alfa, quiral, con su hidrógeno y su R también. ¿Sí? El R es lo que hace distintos aminoácidos. Otra forma de escribir lo mismo, el carboxilo está ionizado, ¿ve? Que acá tiene una carga negativa, este hidrógeno lo puede perder y queda con una carga negativa. Acá puede ganar un protón, para decirse más correcto, un protón adicional tiene una carga positiva. Esta es la forma ionizada. Este es el carbono alfa, a ver si lo puse, sí, ahí está, el carbono alfa. ¿Ve? Bueno, entonces, un aminoácido, acá les escribo la definición para que les tenga un resumen, este PowerPoint, para que ustedes vean. Un aminoácido es una molécula que tiene un grupo función ácido carboxílico y una función amino unidos al carbono alfa. Unido al carbono alfa. Está la definición de aminoácido. Dijimos que había 20 aminoácidos distintos. La diferencia está en el R. ¿Sí? Ustedes me dicen, acá están los 20, les voy a ir presentando los 20 aminoácidos. No tienen que memorizarlos para que no se asusten. Ustedes tienen acá, esto que acá es el carbono alfa, este es el carboxilo y este es el amino, o sea que el R es lo que sale para acá atrás. Entonces acá ven no hay nada, ¿por qué no hay nada? Porque es un hidrógeno, es decir, la glicina. Acá hay un metilo, acá hay una cadena ramificada, y bueno, así van a tener los distintos. Este, por ejemplo, un aminoácido azufrado, tiene azufre. Este es un aminoácido aromático, ¿sí? Tiene una acción aromática. Acá tiene aromático, este acá hay otro aminoácido aromático. ¿Qué tienen en común estos grupitos de aminoácidos? Que el R, la cadena lateral R, es apolar. ¿Sí? Todos los casos es una cadena apolar. Por eso están dentro de este grupo. Digamos, a los que les gusta la docencia, la investigación, les gusta agrupar cosas y clasificar. Bueno, y los clasifican en aminoácidos apolares, estos se llaman aminoácidos polares porque la cadena lateral es apolar. Hay otros que son polares, se llaman aminoácidos polares. Hay otros que los llaman aromáticos porque tienen esto.
¿sí? Acá en esta clasificación los metimos dentro de los apolares. Hay otros aromáticos que tienen grupos polares también. Entonces están dentro de otro grupito, que yo se los voy a mostrar. Y después están los que se ionizan, que tienen carga eléctrica, que, bueno, vamos viéndolos, con cadena lateral polar, pero sin carga eléctrica. Por ejemplo, acá en el R tiene un oxidrilo, esto le da polaridad, pero no le da carga eléctrica. ¿Sí? Acá tienen con un carbonilo y un amino, un carbonilo y un amino, esta glutamina, asparagina. Este también es aromático, fíjense que, pero tiene un oxidrilo, entonces tiene polaridad. Entonces estos son con cadena lateral, polar, pero sin carga eléctrica. Este tiene un sulfidrilo que también forma una carga, digamos, polar. Este otro aminoácido azufrado que se llama la cisteína. ¿Sí? Bueno, acá tienen aminoácidos que tienen polaridad. El R le da una cierta polaridad. Y finalmente tenemos el grupo de los que tienen la cadena lateral R, pero que se ioniza y tiene una carga eléctrica. Fíjense acá, esto se puede ionizar como un amonio con una carga positiva. Ven acá, acá y acá, se puede tomar esa carga positiva. Y los que se ionizan de manera negativa, en donde acá tenemos acá, se lo había perdido, acá está. Se forma el carboxilo, este carboxilo se puede perder ese hidrógeno y queda con una carga negativa. Lo mismo acá, también puede perder ese hidrógeno y queda con una carga positiva, perdón, negativa, que estoy diciendo. Negativa, carga negativa, carga negativa. Ionizan con carga negativa. Tenemos acá el aspartico o aspartato y el ácido glutámico o glutamato. Son los dos que toman cargas negativas. Profe, una preguntita. ¿Cuál era entonces la diferencia entre, bueno, estas dos clasificaciones de cadenas polares con o sin carga eléctrica? En ambos casos, la cadena lateral tiene polaridad. ¿Sí? La diferencia está en que en estos casos se pueden ionizar. ¿Qué significa que ionizar? Que va a aparecer un signo o positivo o negativo. Negativo cuando tiene un electrón de más, en este caso por perder este protón, es negativo, y positivo porque acá se protona y toma una carga positiva adicional. Se protona de esta manera. Entonces esa es la diferencia. Los dos son polares. Nada más que uno llega a formar carga eléctrica, el otro simplemente tiene polaridad sin formar una carga eléctrica. Perfecto, Todas las gracias. moléculas, todas las moléculas, o no todas, o algunas de ellas, tienen la capacidad de tener un electrón de más y tienen una carga negativa, o se le suman varios protones de más y tienen cargas positivas. Entonces esas son moléculas que ionizan. En este caso, serían aminoácidos con carga lateral que pueden ionizar. Por ejemplo, el agua es una molécula polar, pero no forma carga eléctrica. ¿Sí? Tiene los dos protones, el oxígeno, donde está el oxígeno es más negativo, donde están los protones más positivas. Tiene polaridad el agua, pero no está ionizada, no se ioniza. En cambio, si vos decís el potasio, el sodio, claro, pierde un oxidrilo y queda el potasio cargado positivamente, está ionizado. Ese sí ioniza. Estoy hablando a nivel inorgánico, como para que, trayéndolo de química inorgánica, trata de explicarle esto de la ionización. Bueno, sigamos avanzando. Ya se entendió lo que eran los aminoácidos. Sabemos que hay 20 aminoácidos, que su R son distintos, es lo que hace distinto uno de otro aminoácido. Esta imagen simplemente para mostrarle los nombres de los 20 aminoácidos. Se usa mucho esta abreviatura de la palabra del aminoácido. Esto no tienen que memorizarlo. Sí vamos a hablar más comúnmente con algunos de estos aminoácidos. Vamos a mencionar mucho el glutamato, el aspartato y la alanina. Son los 3 aminoácidos que más vamos a mencionar. Por ahí le vamos a mencionar los aromáticos como el triptofano, la tirosina, que tiene que estar por acá, o acá, acá está la tirosina, la fenilalanina, porque son aromáticos, por ahí los mencionamos, pero no son tan importantes. Los 3 que más vamos a mencionar es la alanina, el aspartato y el glutamato, de los 20.
Las fórmulas son las que vimos en las imágenes anteriores. La diferencia acá está entre esenciales y no esenciales. Entonces acá, simplemente para que ya les vaya quedando este concepto, no es que lo vayamos a usar en nuestra materia, pero sí le va quedando el concepto de esencial y de no esencial. ¿Qué es esencial? Sobre todo visto desde el punto de vista animal o humano. Esencial es algo que que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces, si nuestro cuerpo no lo puede fabricar, pero lo necesita, pasa a ser algo esencial. ¿Cómo lo incorporamos a nuestro cuerpo? A través de la alimentación. Cuando comemos, ahí van los componentes esenciales, además de los nutrientes y todo lo demás, pero van esos componentes esenciales que los vamos a necesitar porque nuestras células los necesitan. Son esenciales por eso. ¿Sí? No lo podemos fabricar y lo tenemos que incorporar a través de la nutrición. Acá tenemos 9 aminoácidos esenciales más uno que es semi-esencial, entre comillas, semi-esencial. ¿Por qué semi-esencial? Porque nuestro cuerpo puede fabricar, pero no lo suficiente. Entonces, parte de ello lo tiene que incorporar en los alimentos. Especialmente en determinadas edades de la vida, porque uno en la vida, digamos, va cambiando sus requerimientos. No son los mismos los requerimientos de un niño, de un adolescente, que de un adulto. Entonces, en determinada edad pasa a ser esencial porque no alcanza lo que fabrica el organismo. Entonces lo tiene que incorporar con los alimentos. Bueno, este es un concepto que quería que le quede. Entonces los esenciales no los fabrica la célula, los no esenciales, la misma célula los fabrica con los nutrientes que va a incorporar. Bueno, sigamos con, dijimos que la proteína eran aminoácidos unidos, entonces veamos cómo es esa unión de los aminoácidos. La unión de los aminoácidos se denomina, esa unión entre aminoácidos se denomina, ese punto de unión se lo denomina enlace peptídico. Esto se lo graban a fuego porque es un tema clave en nuestra materia, el enlace peptídico, que es la unión de dos aminoácidos. ¿Qué es lo que se unen? El carboxilo del primer aminoácido con el amino del segundo aminoácido. Están acá el carbono alfa, son los que están formando, digamos, la estructura básica del aminoácido y se van a unir. Cuando se unen, este oxidrilo y un hidrógeno se van como agua. Acá está esto, más esto, se va como agua. Y este enlace se une con este enlace, formando este enlace acá, que es un enlace carbono-nitrógeno, que es el enlace peptídico. Entonces queda unido el primer aminoácido con el segundo aminoácido a través del enlace peptídico. ¿Sí? Entonces ese es básicamente el enlace peptídico. Unir el carboxilo del primer aminoácido con el amino del segundo aminoácido. ¿Sí? Se pierde una molécula de agua, se forma una unión carbono-nitrógeno, que es el enlace peptídico, y quedan el aminoácido número 1 con su R y el aminoácido número 2 con su R, formando ya lo que sería una proteína, porque es tan chiquitita, tiene dos aminoácidos, se la llama dipéptido. ¿Sí? Obviamente que las proteínas no terminan ahí, hay que seguir uniendo aminoácidos, pero no vamos a unir acá, vamos a unir para allá. ¿Sí? Va a seguir creciendo esta proteína para aquel lado, o sea, este carboxilo se va a unir con el amino del aminoácido número 3 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, claro, toda proteína va a tener un extremo que va a ser este, donde hay un amino libre, esto se llama amino terminal, y al final de la cadena va a terminar con el último aminoácido donde va a tener libre este carboxilo que se llama el carboxilo terminal. Si se va a incorporar un nuevo aminoácido, lo va a hacer acá, nunca acá. Siempre el carboxilo, porque es el que aporta, digamos, primero, luego se le une al amino del aminoácido que se incorpora. Bueno, acá está explicado lo que es el enlace péptido. Es la unión de la función carboxilo del primer aminoácido con la función amina del segundo aminoácido con pérdida de una molécula de agua. Como les dije, les preparé el PowerPoint para que les sirva como un resumen para estudiar, ¿sí? Así que se la estoy facilitando la materia para que no tengan que andar haciendo apuntes. Sí, obviamente van a necesitar escuchar bien la clase, entender lo que se está explicando y agregarle algunos contenidos teóricos que pueden sacarlo del complemento teórico de los libros.
Nuevamente lo mismo, acá es lo mismo, ¿ven? El carboxilo del primer aminoácido se une con el amino del segundo aminoácido, este oxidrilo con este hidrógeno se van como agua, entonces este enlace se une con este enlace formando la unión carbono-nitrógeno, acá está, la unión carbono-nitrógeno, acá está este carbonilo, es este que está acá, este hidrógeno es este que está acá, ¿sí? Ahí está el enlace péptido. Fíjense que acá está, lo vamos a poner un recuadrito ahí, eso está en un plano, porque este doble enlace va saltando entre el oxígeno y el nitrógeno, y ustedes saben que en química orgánica, cuando hubieron dobles enlaces, pierde la libre rotación, ya no rota libremente, quedan fijos en un plano. Entonces, por eso este cuadrado marca que esto está en un plano, o sea que el enlace péptido tiene esa característica. Resonancia del doble enlace del carbonilo con el nitrógeno, queda en un plano, es un enlace planar, y el oxígeno queda para un lado y el hidrógeno para el otro. Eso es lo que se llama una configuración trans. Cuando hay un doble enlace, se dice que cis cuando están los dos del mismo lado y trans cuando están en el lado opuesto. Esas son las características del enlace péptido. Es un enlace muy firme, es un enlace covalente, química inorgánica. Vayan a repasar qué es enlace covalente. Muy firme, muy resistente, planar. Otro detalle. Cuando se une un carboxilo con un amino, en química orgánica se habla de unión tipo amida, unión con D, amida. ¿Sí? Bueno, esas son todas las características que se las resumo en este cuadro. Enlace covalente, resistente, enlace tipo amida, resonancia del doble enlace planar, pierde la libre rotación, es posición trans, el oxígeno de un lado y el hidrógeno del otro. Resumido, para que ustedes puedan estudiar qué es el enlace peptídico con sus características. Bueno, de esa manera se arma la proteína. Tenemos los aminoácidos, se van uniendo en una secuencia de aminoácidos, va formando una cadena de aminoácidos, una larga cadena de aminoácidos, que si la vemos así como un trencito, donde están todos los aminoácidos uno tras otro, eso es lo que se llama la estructura primaria. ¿Sí? Es la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína unidas por enlaces peptídicos. ¿Sí? Claro, eso está bien, existe, pero no se queda como un trencito la proteína. No se queda como una estructura primaria en donde hay una cadenita larga de aminoácidos. No, se va a plegar en el espacio. Y ahí va a aparecer la estructura secundaria. Entonces, la estructura primaria hacemos referencia a la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Acá, que es lo que está expresado acá. Sería la cadena, por eso le ponemos N acá. Este es el primer aminoácido, este es el último aminoácido, este tiene el amino terminal libre, este tiene el carboxilo terminal libre y el N, porque acá al medio hay N aminoácidos. Puede ser 1, pueden ser 500, pueden ser 10.000, pueden ser 100.000, depende de la proteína. Pero lo importante es la secuencia de aminoácidos que tiene y esa cadena unida por enlace peptídico es la estructura primaria. ¿Queda ahí la proteína? No, no se queda ahí, porque va a estar en un medio, en solución, puede ser el citoplasma de la célula, puede ser este vaso que tengo acá para tomar agua. Entonces tiro la proteína ahí, obviamente, ahí la proteína se va a acomodar de la mejor forma que ella se va a sentir cómoda dentro del medio que está. Y para eso se va a ir plegando. ¿Sí? Y eso depende los R. Si un R polar y la pongo en agua, va a estar muy incómodo. Si un R polar y lo pongo en agua, se va a sentir cómodo. Entonces todos los R polares van a tratar de agruparse y los apolares van a quedar de un lado. Y eso hace que la proteína se vaya plegando en el espacio. Y van apareciendo las otras estructuras. Estructura secundaria. Hay tres tipos de estructuras secundarias. La que se llama alfa hélice, la que se llama beta o lámina plegada, y al azar porque no es ni alfa ni beta y es cualquier cosa, pero bueno, es al azar. Como el alfa hélice es como un resorte, lo que usted está viendo acá es como un resorte, ¿sí? Que se va formando a lo largo de un eje. ¿Por qué adquiere esa estructura en forma de esa manera? Porque se va desplegando, esto es lo que se llama estructura en hélice,
en donde cada una de estas vueltas contiene 4 aminoácidos. Acá en el eje de esta cadena, de lo que va formando ese resorte, están todos los enlaces peptídicos. Este que está acá es el nitrógeno, este es el carbono alfa. Tiene el R y el hidrógeno, este carbono alfa. ¿Ven? Acá está. Tenemos siempre acá adentro todos los componentes, digamos, hasta los carbonos alfa, los carboxilos y los nitrógenos. ¿Sí? Ustedes ven acá el oxígeno, estos son el carbonilo, ¿sí? Del carbono número 1, el que da el ácido. Acá que está acá, el enlace peptídico. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuántos aminoácidos hay por vuelta? 4. 3,6 dice acá, pero no, que hay un pedacito que queda para la otra vuelta, pero son 4 aminoácidos por vuelta. ¿Sí? Ahora, hay que mantener ese resortito bien armado en el espacio, en un medio, en una solución, hay que mantenerlo. Entonces se mantiene por estas liñitas de punto que aparecen acá, que son puentes hidrógenos. Entonces, esta estructura se estabiliza por puentes hidrógenos formada entre los componentes del enlace peptídico. Este oxígeno es del carbonilo, del carbono 1, y este hidrógeno es el del nitrógeno que está formando el enlace peptídico. ¿Sí? Son los mismos componentes que están formando el enlace peptídico en donde van formando esos puentes hidrógenos. Y eso es lo que les puse acá. Se estabiliza por puentes de hidrógeno entre elementos que forman parte del enlace peptídico. Bueno, eso sería la estructura alfa. ¿Dónde están los R? ¿Dónde quedaron los R? Bueno, tenemos el resorte, que es la estructura helicoidal, y todos los R hacia afuera, están todos hacia afuera. ¿Sí? Todos estos R están apuntando hacia afuera. La lámina plegada, si ustedes, yo les voy a marcar acá una hoja, ven, esto sería una lámina, o beta también se le llama esta estructura. Acá tenemos otra hoja, acá hay un ángulo, un vértice. Entonces acá tenemos una lámina y acá hay otra lámina plegada. Y acá aparece otra lámina plegada y acá aparece otra lámina plegada. Se llama estructura de lámina plegada o beta. ¿Qué necesitamos para que se forme este? Y dos cadenas de proteínas. Acá va una cadena, acá va otra cadena. Puede ser la misma proteína o pueden ser dos proteínas que estén una al lado de la otra. ¿Sí? ¿Cómo es la misma proteína? Bueno, una proteína corre en este sentido, se pliega y corre de manera paralela a esa cadena. Se está dentro de la misma proteína. O puede ser de dos proteínas distintas, se pone una al lado de la otra y ahí se forma la lámina plegada. Lo normal es que sea dentro de la misma proteína. ¿Cómo se forma eso? Bueno, acá en esta cadena, en este eje, van los enlaces peptídicos. Fíjense que, a ver, acá tendríamos un enlace peptídico y acá tenemos otro enlace peptídico. Acá tenemos otro enlace péptico. O sea que acá están los carbonos alfa, que están acá en los vértices. Fíjense que acá sale el R. Este es un carbono alfa, este es un carbono alfa, este es un carbono alfa, este es un carbono alfa. O sea que en los ejes, en los vértices, están los carbonos alfa y en el medio de la lámina están los enlaces péptidos. Ahora, si yo tengo una cadena al lado de la otra, ¿cómo las mantengo unidas una con otra? Y a través de esta liñita roja que ven acá, son puentes hidrógenos que ocurren entre nuevamente los elementos que forman el enlace péptido. Mantienen unidas y paralelas a las cadenas que están ahí, digamos, formando esta estructura beta. Bueno, esa sería la estructura beta o lámina plegada. Normalmente, como les digo, ocurre dentro de la misma proteína. Eventualmente pueden ser dos proteínas separadas que se ponen una al lado de la otra. Acá le escribo para que tengan el resumen, se estabiliza por puentes hidrógenos entre elementos, el oxígeno y el hidrógeno, el protón sería, que forman parte del enlace peptídico. Hacemos la estructura terciaria, entonces tenemos como secundaria, arrancamos de primaria una cadena que se va plegando en forma helicoidal, una parte en forma helicoidal, alfa, otra puede ser lámina plegada, sería la beta, otra parte puede ser al azar, generalmente lo que conecta una alfa con una beta o dos alfa son estructuras al azar.
pero la proteína no se queda con esa estructura alfa y beta, se vuelve a plegar en el espacio. Y así forma estructuras globulares. Por ejemplo, ven acá, esto es una estructura alfa, esto es una estructura alfa, acá hay otra estructura alfa, hélice, a eso me refiero. Y esta parte que es como un hilito es al azar. ¿Sí? Esto es una proteína globular porque tiene una forma globosa. También puede pasar esto, ¿ven? Acá, estos que son como láminas, como flechas que ponen acá, es estructura beta, estructura alfa, se combina acá esta proteína también globosa porque está en forma de una esfera en el espacio, tiene también fragmentos al azar, también tiene fragmentos que son alfa hélice. Bueno, eso sería una estructura terciaria. Una proteína con estructura secundaria que se plegó en el espacio y adoptó una forma globular. Se llama una conformación globular. Puede ser que en vez de ser globular sea de estructura alargada y se llama estructura fibrosa. Entonces estas son proteínas fibrosas y estas son proteínas globulares. Las globulares son más solubles, estas son más insolubles. Las globulares normalmente son las enzimas, que son lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablemos de enzimas, vamos a hablar de proteínas globulares. Ahora, si la proteína se plegó en el espacio, hay que mantener esa forma también en el espacio. ¿Cómo la mantengo esa forma? En donde tiene, si nosotros le cambiamos la forma de la proteína, pierde su función. O sea, hay que sí o sí mantener esa conformación espacial. ¿Cómo se va a mantener una conformación espacial terciaria? Bueno, acá entran a jugar un rol muy importante los R, porque ellos van a ser los responsables de mantener esa conformación. Entonces acá ves, se estabiliza por interacciones entre los R's de los aminoácidos que forman esa proteína. Entonces, fíjense que en esta estructura están todos los R ahí apuntando para cualquier lado. No es para cualquier lado, porque se van a empezar a agrupar los R de acuerdo a cómo se sientan cómodos entre ellos. Entonces este R dice, me siento cómodo con aquel R y se acerca. Entonces al acercarse, la proteína se pliega y va así adquiriendo esa forma en el espacio. ¿Sí? Ahora obviamente se acerca, tienen que mantenerse unidos. ¿Cómo se van a mantener unidos? Por estos tipos de enlaces. Puentes hidrógenos entre R, ya no son los del enlace peptídico, son puentes hidrógenos entre R. Puede haber puentes disulfuro entre los R, puede haber atracciones electrostáticas. Carga negativa de un R se aproxima a una carga positiva de un R. Recuerden que cargas opuestas se atraen. ¿Sí? O puede haber interacciones hidrofóbicas. ¿Qué significa interacción hidrofóbica? R polar con R polar se sienten cómodos entre ellos y se acercan y se agrupan los R's apolares. Bueno, esas son las formas de interacción entre R que mantienen, digamos, esta conformación espacial que es muy importante mantenerla para que esa proteína mantenga su función. Y por último, estructura cuaternaria. Acá ya tenemos que hablar de monómero, que es una unidad, es una estructura, una proteína con estructura terciaria. Fíjense que tiene alfa hélice, tiene láminas beta, láminas plegadas beta, estructura al azar, pero es una unidad. ¿Qué pasa con las proteínas? Algunas proteínas. Una unidad se acerca a otra unidad y se unen, se juntan, quedan pegadas una con otra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un dímero. Si son 4 unidades, tenemos un tetrámero, como en este caso, tetrámero, 4 monómeros. Esta unidad se llama monómero. Pueden ser dímeros, pueden ser trímeros, pueden ser tetrámeros, pueden ser hexámeros, pueden ser muchas más. Hasta 10, 20 o 30 unidades suelen tener algunas proteínas. Pero la cuestión es que son proteínas formadas por varias proteínas de estructura terciarias unidas. ¿Sí? Esto se llama, el conjunto este se lo llama oligómero. Generalmente se le denomina con el número de unidades que tiene. Tetrámero cuando tiene 4, ¿ven? Por ejemplo, ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra y ahí hay otra. Son 4 unidades que forman esta proteína que se mantienen unidas. Ahora hay que mantenerlas unidas. ¿Cómo se mantienen unidas? Y acá nuevamente los R's.
Los R de esta unidad interaccionan con los R de esta otra unidad, a su vez con los R de esta otra unidad y con esta unidad. Van interaccionando los R y se forman los mismos tipos de unión que vimos en el caso de estructuras terciarias, pero que son de unidades proteicas diferentes. Forman puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, atracciones electrostáticas o interacciones hidrofóbicas. Las funciones que pueden tener las proteínas, ya vamos terminando con la primera parte del teórico. Esta la que les puse primero es catalizadores biológicos, enzimas, porque es el tema que viene y es lo que vamos a usar en química biológica. Después les menciono las otras funciones que nosotros no las vamos a ver en química biológica, salvo esta de acá, pero enzimas para nosotros es la más importante. Catalizadores biológicos, hace que las reacciones ocurran y las acelera. Transporte, como el caso del oxígeno por la hemoglobina. Movimiento coordinado, la contracción muscular, por ejemplo. Esos son la actina y la miosina del músculo, se contraen y eso permite el movimiento coordinado. Protección inmune, los anticuerpos son proteínas. Regulación de la actividad biológica, acá están las hormonas, también vamos a ver algunas hormonas nosotros al final del curso. Generación y transmisión de los impulsos nerviosos. Bueno, todo este transporte del impulso nervioso es por proteínas que hay en las membranas de la célula que se polarizan y se despolarizan, por receptores que hay que conectan una neurona con otra. Todo tiene que ver con proteínas que están en la membrana plasmática de las neuronas. Eso permite que haya impulsos nerviosos, que se conduzcan esos impulsos nerviosos. Nuevamente les repito, nosotros vamos a usar las enzimas en el curso. Otra propiedad que le quiero remarcar, esto lo van a ver en práctico en detalle, pero se los voy a mostrar acá para que cuando ya lleguen al práctico no vayan tan desorientados. Ya habíamos hablado que hay proteínas que tienen su R o carboxilos o aminos que se pueden ionizar, formar cargas eléctricas. Claro, una proteína tiene 10.000 aminoácidos, muchísimos de ellos van a tener carboxilos y aminos que se van a ionizar cuando lo coloquen en solución. Las proteínas van a tener actividad en solución. El citoplasma, el nucleoplasma, la matriz mitocondrial son soluciones. ¿Sí? Si se la pongo en el vaso de agua, es también una solución. Obviamente, ahí el comportamiento va a ser distinto, porque no es la condición ideal para su funcionamiento. ¿Qué pasa con las proteínas y sus R polares? Van a ir cambiando su carga de acuerdo al pH del medio. Eso tengan en cuenta. Cada solución tiene un pH. Ya lo vieron en química orgánica lo que es el pH. Es la concentración de protones de una solución. Cuando hay muchos protones en la solución es un pH ácido. Cuando hay muchos oxidrilos en la solución es un pH alcalino. El punto medio, pH 7, se llama pH neutro. El valor máximo de pH es 14, un pH muy alcalino. El valor mínimo de pH es 1 o 0, tiene altísima concentración de protones. ¿Sí? Una altísima concentración de protones muy ácida. Bueno, ¿qué pasa con las proteínas? Se lo muestro en un aminoácido acá, porque como tiene un carboxilo y tiene un amino, le muestro cómo se ioniza. En las proteínas no nos interesa esto, porque estos van a formar parte del enlace peptídico y no se van a ionizar. Una vez que forman el enlace peptídico no se ionizan más. Pero si no están el aminoácido suelto, sí tiene su carboxilo y su amino y se ioniza. Y acá lo que le quiero mostrar es la ionización. Pero tengan en cuenta que esto lo van a ver en los R, en una proteína, no acá como en el aminoácido, en los que forman parte después, digamos, el carboxilo y el amino del aminoácido. Sí uso el aminoácido como un ejemplo para mostrar cómo se ioniza. Acá estamos en el punto que se llama ion suiterión. ¿Qué significa el ion suiterión? Que el carboxilo y el amino están ambos ionizados. Esto sería el punto isoeléctrico, el ion suiterión. En este caso de este aminoácido sería el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es un valor del pH de la solución, el pH se mide en la solución, un valor de pH en la solución, en donde hay igualdad de cargas negativas con positivas. ¿Qué le pasa a ese aminoácido cuando se igualan las cargas, positiva y negativa? Se vuelve insoluble y precipita.
Bueno, eso mismo pasa con las proteínas, nada más que en los R. Va a ver un determinado valor de pH, si usted dice, ¿cuál pH? No, puede ser cualquiera. Eso es característico para cada proteína. Un determinado valor de pH se va a alcanzar igualdad de cargas positiva y negativa. Esa proteína está en su punto isoeléctrico, ese valor de pH de esa solución, la proteína está en su punto isoeléctrico específico. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo cambio el pH de la solución? Le voy a agregar un ácido. Agrego un ácido, goteo ácido clorhídrico, voy bajando el pH del valor que estaba el punto isoeléctrico. Esos protones van a neutralizar cargas negativas. ¿Ven? Acá se ubica el protón del ácido que estuve agregando. Pierde la carga negativa y esa proteína, en este caso el aminoácido, queda cargado positivamente. Entonces, pHs inferiores al punto isoeléctrico, pH ácidos con respecto al punto isoeléctrico, la proteína tiene carga positiva o el aminoácido tiene carga positiva, ¿sí? Y obviamente ya ahí, al estar con carga eléctrica neta, positiva en este caso, se vuelve soluble. Acá estaba precipitado, acá se solubiliza. ¿Qué pasa si me voy para el otro lado? Agrego hidróxido de sodio. Al agregar hidróxido de sodio, agrego oxidrilo. ¿Qué hacen esos oxidrilos? Van a neutralizar cargas positivas. ¿Ven? Acá pierde la carga positiva, queda sin carga positiva, solo queda la carga negativa. Por lo tanto, a pH alcalino con respecto al punto isoeléctrico, la proteína o el aminoácido tienen carga negativa, o sea que tienen carga neta negativa. Ahí, obviamente, al estar cargado negativamente, se vuelven a solubilizar. Bueno, un poco eso se lo pongo acá en palabras, ¿sí? La definición de punto isoeléctrico, valor de pH de la solución, en el cual la proteína o el aminoácido tiene carga neta igual a 0. Es decir, que la sumatoria de cargas positivas y negativas son iguales. Las cargas positivas y negativas de la proteína aparecen en los grupos R, eso para que recuerden. Cuando hablemos de punto isoeléctrico y carga en la proteína, siempre hay que pensar en los R. Última imagen de esta primera parte, tenemos lo que llamamos dos conceptos que quiero que vean. Desnaturalización, obviamente puede haber una renaturalización. ¿Qué significa desnaturalizar? Desarmar o cambiar la estructura que tiene. Tenemos una proteína nativa en su condición funcional, ¿no es cierto? ¿Qué es la proteína nativa? La proteína natural en su condición en donde ella es funcional. Si nosotros le modificamos las estructuras cuaternaria, terciaria o secundaria, esa proteína decimos que se desnaturaliza y pierde su función. Entonces, eso significa desnaturalizar. Alterar las estructuras de la proteína y hacer que pierda su función. ¿Sí? ¿Qué estructura vamos a alterar? Desde la cuaternaria hasta la secundaria. La primaria no. La primaria sigue siendo la misma, sigue estando intacta, pero sí se alteró la secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Sí? Entonces, tenemos una proteína que se desnaturalizó. Podemos hacer que se vuelva a naturalizar. Entonces se dice renaturalización. Algunos casos puede ser, en otros casos ya es irreversible. ¿Sí? Pero bueno, puede ocurrir la que es la renaturalización de la proteína, que vuelva a sus condiciones iniciales. ¿Por qué se puede alterar la estructura de una proteína? Y bueno, hay dos factores principales. ¿Sí? Por ejemplo, un factor físico como la temperatura. Pongo la proteína en un tubito de ensayo, la disuelvo y la caliento. Calentarla, cambia su estructura y se desnaturaliza. El ejemplo que da todo el mundo acá para que se entienda es la clara del huevo. Entonces ustedes la ven a la clara, toda líquida, viscosa, fluida, la ponen en agua hirviendo 5 minutos y está blanca, dura, inmóvil. Son las proteínas de la albúmina del huevo que se desnaturalizaron de manera irreversible y quedaron ya con otra estructura distinta. Es sólida. Deja de ser viscosa, fluida y cristalina, para ser blanca y sólida. ¿Sí? Eso es un ejemplo de desnaturalización de proteínas por calor. Obviamente, en un tubito de ensayo usted lo puede calentar y la siguen viendo igual al tubito de ensayo después de calentarlo, pero la proteína ya no tiene más función. Está desnaturalizada, pero sigue siendo soluble y todo lo demás.
Lo del huevo es algo bastante más drástico. Algo químico, cambios de pH. Ustedes cambian el pH, van a cambiar las cargas de los R. Entonces un R que era negativo dejó de estar negativo y está unido a un positivo y ya dejó de estar unido. Entonces se empieza a desarmar la proteína por cambios de pH. Entonces cambios de pH, ¿qué es lo que hacen? Desnaturalizan las proteínas. ¿Sí? Se rompen estructuras cuaternarias, terciarias y a veces hasta estructuras secundarias. ¿Sí? Entonces cambios químicos como cambiar el pH de una solución produce desnaturalización. Y el último concepto que quiero que vean, y con esto terminamos, tenemos una cadena de proteínas y yo quiero romper la estructura primaria. ¿Qué significa romper la estructura primaria? Cortar los enlaces peptídicos. Yo voy a cortar los enlaces peptídicos. ¿Ven? Separo los aminoácidos. Separo los aminoácidos. Eso sería hidrolizar. Concepto de hidrólisis. ¿Cómo logro la hidrólisis de una proteína? Y es un enlace firme. Dijimos covalente, tipo amida, muy resistente. No se rompen así nomás. ¿Qué necesitamos para romperlo? Y puede ser una hidrólisis enzimática, es decir, que hay una proteína, que es una enzima, que se agarra, la toma esta otra proteína y le va separando los aminoácidos. Eso sería una hidrólisis enzimática. Eso es lo que ocurre en el estómago nuestro. Comemos un asadito, muchas proteínas, ¿sí? Comemos, llega al estómago y hay enzimas que van a desarmar esas proteínas en aminoácidos para que nosotros después podamos aprovechar esos aminoácidos como un nutriente. ¿Sí? Eso sería una hidrólisis enzimática. Dentro de la célula también hay proteínas que son enzimas, se llaman proteasas o enzimas proteolíticas, que se encargan de hidrolizar proteínas. Entonces, de esa manera la célula se va renovando. Tenía determinadas proteínas, las hidrolizó y las reemplazó por unas nuevas. ¿Sí? Entonces, de esa manera se logra la renovación celular por enzimas proteolíticas o por proteasas. O sea, a nivel digestivo, estamos hablando a nivel fisiología animal, en el estómago enzimas que digieren las proteínas o dentro de las células enzimas que son proteasas que hidrolizan, o enzimas proteolíticas que hidrolizan las proteínas para ir renovando las estructuras celulares. También lo podemos hacer en un laboratorio. Pongo un tubito de ensayo, disuelvo la proteína, le pongo un pH muy ácido, pH de 1, con ácido clorhídrico normalmente se trabaja, caliento el tubo a 200 grados, y entonces pH muy ácido y alta temperatura produce lo que se llama una hidrólisis química. ¿Sí? Entonces hay dos formas de hidrolizar, de manera enzimática y de manera química. Acá creo que está, puede ser por actividad enzimática, proteasa o por reacción química. pH muy ácido y calentamiento. Un resumen perfecto. Bueno, terminamos la primera parte. Vamos a arrancar con la segunda parte. Hasta acá, ¿cómo vienen? Muy bien, parece que bien. Bien, Bien, bien. bien, bien, profe. Sí, les dije que era un teórico bastante intenso. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que más o menos nos va a llevar unos 30 minutos. Si hay preguntas, pueden aprovechar para hacerlas. Déjenme que voy a ir a buscar el reloj para ir controlando la hora. Tanto pasó la proyección. Bueno, son las 10 menos 10. Si el reloj no está tan mal. 10 menos 10. Como hacemos de recreito, traten de venir a las clases teóricas, escuchen las clases teóricas. Si bien están grabadas, yo sé que están grabadas y sirve de mucho. Siempre estando acá en clase, con la explicación en vivo y en directo, es bueno. Es una forma de seguir la materia.
sigan los teóricos, escuchen, pregunten cuando tengan duda o hay algo que no se entendió. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? A mí me gustaría que repases ese último concepto, el de acción enzimática, lo que dijiste de las proteasas y la acción química, ¿puede ser? El Sí. último recuadro. Esa idea me gustaría reafirmarla un poco. Esto, digamos, para desarmar la proteína, Claro, cuando yo digo voy a desarmar una proteína, significa que tengo que separar los aminoácidos. Y eso significa hacer lo que sería una hidrólisis. ¿Qué significa una hidrólisis? Romper la estructura primaria, separar sí. el enlace peptídico, romper el enlace peptídico. ¿Sí? ¿Por qué se llama hidrólisis? Porque cuando vos separas el enlace péptido, cuando lo hiciste, se formó una molécula de agua. Cuando lo desarmas, lo rompes, ahí hay que desarmar la molécula de agua para que entre a donde estaban el enlace. ¿Sí? Por eso se llama hidrólisis. Vos rompes una molécula de agua para que se incorpore a donde estuvo el enlace peptídico. Todo este tipo de rupturas de enlaces es lo que se llaman eh, hidrólisis. Entre una molécula de agua dentro de lo que antes estaba unido, ahora hay que reemplazarlo por una molécula de agua. Entonces vos querés cortar acá. Por ejemplo, esta proteína Sí. tiene todos estos aminoácidos, cada una de estas pelotitas de color es un aminoácido distinto. Vos vas a cortar ahí, romper el enlace peptídico. Sale esta pelotita verde, te queda libre. Entonces, bueno, eso sería cortar ese enlace peptídico, es una hidrólisis. ¿Cómo hago yo para cortar ese enlace si es un enlace muy firme, muy resistente? Bueno, hay dos maneras. Una manera química que la haces en el laboratorio, nosotros la hemos hecho en el laboratorio cuando queremos estudiar los aminoácidos de una proteína. Nosotros trabajamos mucho en agroalimentos y decimos, bueno, ¿qué aminoácidos tienen estas proteínas para saber el valor nutricional que tiene esa proteína? Hoy están Sí. muy de moda las proteínas, muchos de ustedes irán al gimnasio y toman, digamos, esos suplementos, que la mayoría son proteínas. Se usa mucho lo que es el suero de la leche, Ujú. se llaman el whey. Whey en inglés significa suero de la leche. Es la proteína que queda en el suero cuando ustedes preparan queso. Preparan queso, sacan de la parte líquida de la leche y arrastran una gran cantidad de proteínas. Luego sacan el agua y lo que queda ahí es un polvo sólido con un gusto bastante feo, pero que es muy rico en proteínas. Tiene normalmente un 70-80% de proteína. Bueno, me desvié para el lado del suero, pero ¿qué te quiero decir acá? Nosotros estudiamos esa química de la proteína, es decir, qué aminoácidos tiene, porque vos querés valorar nutricionalmente una proteína, te interesa que tenga los aminoácidos esenciales. No importan tanto los otros aminoácidos, porque los no esenciales, vos comes un terrón de azúcar, si bien es energía, parte de esa Sí. azúcar la podés usar para fabricar esos aminoácidos no esenciales, que es lo que Claro, vamos a ver en química biológica. Entonces, ¿qué es lo que te interesa ver esa proteína? Los aminoácidos esenciales. Entonces, hay que estudiar los aminoácidos, hay que hacer análisis químico. Y ahí tenemos materia como método de análisis 2, en donde eso la ven los de agroalimentos, le enseñamos cómo estudiar esos aminoácidos. Entonces, vos necesitas desarmar la proteína, separar los aminoácidos para saber cuáles son. Entonces, ahí usamos lo que sería una reacción química. claro, esa es la acción química, digamos. Claro, una reacción química. En el laboratorio la disolve la proteína en agua, básicamente, en realidad en un buffer, en agua, y ahí le va a empezar a agregar ácido. ¿Qué ácido usamos? Ácido clorhídrico. Pero no un ácido clorhídrico diluido, no, un ácido clorhídrico concentrado. Bajamos el pH hasta 1, lo ponemos a calentar a 200 grados durante 24 horas y esa proteína recibe una paliza impresionante que se termina separando los aminoácidos, se terminan rompiendo los enlaces peptídicos. ¿Sí? Claro, Entonces, los aminoácidos separados ya los podemos analizar por un método químico. Eso se le llama hidrólisis química. Se hace en laboratorio. Ahora, la naturaleza tiene otros mecanismos, no tiene, digamos, un ácido clorhídrico y un aparato para calentar. Tiene las enzimas proteolíticas. A ver, ¿dónde están? O proteasas, acá están. Proteasas o enzimas proteolíticas, que son proteínas también,
sea, vos con una proteína vas a desarmar a otra proteína. ¿En dónde encontramos esas enzimas proteolíticas? En el jugo gástrico del estómago, en donde hay Sí. páncreas que secreta, digamos, esas enzimas proteolíticas que se van en el jugo gástrico y cuando vos comes proteínas, en tu estómago se encarga de desarmarlas, porque vos en tu intestino no van a absorber proteínas, van a absorber aminoácidos. Entonces, en tu proceso de digestión, vos, tu cuerpo necesita hidrolizar las proteínas. Ahí es una hidrólisis enzimática. Son Claro. enzimas que son proteínas que se van a encargar de desarmar a otras proteínas que vienen en los alimentos. Entonces, como para, También, sí, perdón, como para reafirmarlo, la acción enzimática, el del caso de las proteasas, sería una acción más bien natural natural. y la otra es por acción del hombre, o sea, el hecho de El bajar el otro pH en un es un laboratorio, bueno, laboratorio hecho por el hombre, bien, que tuvo quedó la claro. capacidad de concentrar el ácido clorhídrico, tuvo la capacidad de crear un tubito de ensayo, tuvo la Es- capacidad de crear una plancha de calentamiento a 200 grados, de temperatura controlada. Entonces, eso lo hace el hombre de manera artificial. Lo otro es natural. Perfecto, Eso mismo que ocurre en el estómago también ocurre dentro de cada célula. Dentro de cada célula claro, tienen sus enzimas proteasas, porque la célula no es que vos, la célula se construyó y ya vive para siempre así tal cual como está. No, se va renovando permanentemente cada célula. Si vos tenés una proteína dentro de la célula, y esa proteína no vive mucho tiempo, vive apenas algunos minutos, porque vienen estas proteas y la desarman. Claro, te quedaste sin esa proteína, claro, pero la misma célula está reemplazando esa proteína por una nueva, ¿sí? Eso es lo que es la renovación celular que ocurre permanentemente. O sea que cada célula tiene sus proteasas que van desarmando sus propias proteínas, ¿sí? Para irlas reemplazando por otras nuevas. Eso se llama hidrólisis enzimática, ¿sí? La otra es una hidrólisis química y esta con las enzimas se llaman hidrólisis enzimática. Bueno, vamos a la segunda parte. gracias, profe. Arranquemos con las enzimas. Hablamos ya, se les vengo mencionando de la última imagen, que son proteínas que se encargan de romper enlaces peptídicos. Bueno, hay enzimas para todo en la célula. Para todas las funciones de la célula tiene que haber enzimas. Cada reacción química tiene que haber una enzima que se encargue de esa función. Primero, importante a tener en cuenta. Vamos a poner el puntero para ir marcando. Que son proteínas. O sea, las enzimas son proteínas. Hay proteínas que cumplen otras funciones, como le dije. Puede haber proteínas que transportan, proteínas que se encargan de transmitir impulso nervioso, otras proteínas son hormonas. Pero bueno, cuando hablamos de una enzima, es sí o sí una proteína. ¿Qué función tiene? Catalizador. En química ustedes ya vieron los catalizadores. Dice, aceleran la reacción química. Usted tiene una reacción química, parten de un reactivo y llegan a un producto. ¿Sí? Una flechita y dice, bueno, yo parto de este reactivo, yo obtengo este producto. Esta reacción química posiblemente no ocurra nunca si ustedes no le agregan un catalizador. ¿Sí? O sea, tienen reactivo, pueden obtener este producto, pero no va a ocurrir nunca. Naturalmente no ocurre nunca o ocurre a una velocidad muy lenta, muy extremadamente lenta. ¿Qué función cumple el catalizador? Le agregan el catalizador y esa reacción ocurre de manera inmediata. ¿Sí? Eso es un catalizador. Hace que se acelere la velocidad de la reacción. Bueno, eso es poder catalítico y es la función que tienen las enzimas, el poder catalítico. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Ya saben que químicamente es una proteína, que tienen poder catalítico y lo más importante, siguiendo en orden de importancia, es que son específicas. O sea, si yo tengo una proteína que es una enzima, no, esa proteína no hace cualquier cosa, se dedica solamente a hacer una cosa, tiene una sola función. ¿Sí? Si es una proteína que va a hidrolizar a otra proteína, solamente hace eso. No es que es polifuncional, no, es específica en su función. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido específica? En el reactivo que va a utilizar, que nosotros lo vamos a llamar
con la letra S por sustrato, ¿sí? Entonces ese reactivo químico que toma la proteína y que lo va a transformar en un producto, por eso acá ponemos la P, ¿sí? Es específico. O sea, no toma cualquier sustrato, toma determinado sustrato y le hace una transformación química y también específica. No es que diga, tomo este sustrato y lo voy a transformar en producto A y después lo voy a transformar en producto B y después en producto C. No, siempre lo va a transformar en producto A. O sea, es específica en el sustrato que utiliza y en el tipo de reacción química que cataliza. Eso es lo que puse acá, ¿ves? Especificidad tanto para la reacción como para el sustrato que utiliza. Hay enzimas que son muy específicas y hay otras enzimas que son también muy específicas, pero no tanto. ¿Qué significa eso? Especificidad absoluta. Tiene un solo sustrato. Por ejemplo, voy a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, que lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, hay una enzima que solamente hace eso. Reconoce la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace esa enzima? Y eso. Toma glucosa y toma glucosa. Si yo le pongo una galactosa, no hace nada. Si en vez de glucosa 6-fosfato quiero hacer glucosa 1-fosfato, tampoco lo hace. Toma solo glucosa y hace solo glucosa 6-fosfato. Esa enzima se llama glucoquinasa. ¿Sí? Solamente hace eso. En cambio hay otras enzimas como las que mencionamos, las proteasas hidrolizan proteínas. Ustedes cuando comen un asadito, como les dije yo, como para, digamos, ir pensando en el mediodía que ya nos va a agarrar hambre, como un rico asadito, obviamente hay distintos tipos de proteínas. No son todas las proteínas iguales. La miosina, la actina, hay otras proteínas que forman parte de la estructura del músculo o de la carne que estamos consumiendo. ¿Sí? Son muchas, hay, qué sé yo, puede haber 500 proteínas distintas. Las enzimas que están en el estómago pueden hidrolizar cualquiera de ellas. Entonces, si bien solamente hidrolizan el enlace peptídico y de proteínas, pero las proteínas a las cuales van a atacar pueden ser distintas. Así que pueden tener más de un sustrato. ¿Sí? Eso se dice que es una especificidad relativa. Ahora, ¿esa enzima proteasa va a hidrolizar grasa? No, no hidroliza grasa. ¿Va a hidrolizar almidón o hidrato de carbono? No. Solo trabaja sobre proteínas y solo rompe enlaces péptidos. O sea, es específica. En lo que no es tan específica es que puede trabajar sobre distintos tipos de proteínas. Ahí se habla de especificidad relativa. Bueno, acá la ecuación química de la acción de una enzima. Fíjense que acá partimos de un sustrato, la E es porque es la enzima, se va a unir el sustrato con la enzima, esto es algo muy rápido, ¿no? No es que entre el sustrato y se quede ahí durmiendo una siesta. Entra como sustrato y sale como producto, por eso es un catalizador, es todo muy rápido. El número de intercambio que se llama de entrada del sustrato y salida del producto es altísimo. ¿Sí? Es muy rápida la acción de la enzima. Se une con el sustrato, forma un complejo que se llama enzima-sustrato y luego se libera el producto. O sea que este sustrato se transformó en producto. La enzima se recupera y queda disponible para catalizar nuevamente la misma reacción. Entonces, esa es la función de catalizador que tienen las enzimas. Entonces, acá tenemos dos conceptos nuevos que ya tienen que ir sabiendo. La palabra sustrato y la palabra producto. ¿Sí? El complejo enzima-sustrato, ¿qué significa el complejo? Y porque está unido en un periodo de tiempo, serán milésimas de segundo, está unido el sustrato con la enzima. Ahora, ¿en qué parte de la enzima se une? ¿En cualquier parte? No. Tiene un lugar específico la enzima, una cavidad, podemos decir, una cavidad donde el sustrato encaja de manera bastante perfecta, encaja dentro de esa cavidad, ahí la enzima lo presiona y lo desarma en un producto, o lo transforma en un producto. ¿Sí? Ese sería el complejo enzima-sustrato. Cuando el sustrato está unido a ese lugar de la enzima que se llama sitio activo. ¿Sí? Ahí tenemos el complejo enzima-sustrato porque el sustrato se unió a la enzima en el sitio activo. Luego se libera de ahí, pero ya se libera como producto.
eventualmente puede salir como sustrato nuevamente, porque puede fallar la catálisis de la reacción. Bueno, acá lo tienen gráficamente. Estos dibujitos que son muy didácticos, a veces no reflejan la realidad, porque normalmente la proteína es gigante comparado al sitio activo, que es un lugar muy pequeñito dentro de esa proteína, porque acá ustedes ven, acá esta pelota es la proteína, esta cavidad es el sitio activo, y usted dice, es casi, el sitio activo es casi tan grande como toda la proteína, y no es así. La proteína es gigante, el sitio activo es algo más pequeño, y el sustrato normalmente es mucho más pequeñito que la enzima. Pero bueno, a los fines didácticos sirve para que ustedes vean que el sustrato que va a encajar acá tiene más o menos la misma forma que el sitio activo de la proteína, de la enzima. ¿Sí? Entonces se encaja, acá se forma el complejo enzima-sustrato cuando el sustrato está en el sitio activo de la enzima y luego se libera como un producto. Ahí se desarmó el sustrato y formó productos. Aquí en este caso se desarmó, en este caso fue al revés. La proteína encajan dos sustratos, encajan en el sitio activo y salen unidos. ¿Sí? Si ustedes fíjense, estas dos partes salieron unidas, la otra parte se desprendió. Son ejemplos didácticos, pero ustedes vean que en un sitio activo la enzima, una determinada enzima, puede catalizar una reacción que desarme, como el caso de las proteasas, al sustrato lo desarme en un producto que sean moléculas más pequeñas. Pero puede que en otro caso ocurra una unión. ¿Sí? Se unen acá y salen estos componentes unidos. Eso depende de esa enzima que va a tener determinada función. ¿Sí? Bueno, entonces, nuevo concepto acá, sitio activo con una morfología espacial similar a lo de los sustratos que van a entrar a ese sitio activo. Bueno, acá otro modelo, tenemos la proteína, la cavidad, esta sería el sitio activo, se aproxima el sustrato, entra al sitio activo y fíjense que la proteína se termina de acomodar alrededor del sustrato. Esto es algo todavía un poco más real que este modelo que está acá. ¿Por qué? Porque en realidad usted tiene el sitio activo, el sustrato se aproxima y ahí se acomoda la proteína alrededor de ese sustrato, lo tensiona y lo transforma en producto. ¿Sí? Así que estaba, después se lo explico más adelante con sitio activo. Bueno, vamos a ver a la clasificación en términos muy genéricos de los distintos tipos de enzimas. Están las que se llaman óxidos reductasas, ¿sí? Porque catalizan reacciones de óxido-reducción. Se parte un sustrato reducido y sale un sustrato oxidado, o al revés. Partimos de un sustrato oxidado y sale un producto, dije sustrato, sale un producto, partimos de un sustrato oxidado, sale un producto reducido, o al revés. Entre un sustrato oxidado sale un producto reducido, o entre un sustrato reducido sale un producto oxidado. Son óxidos reductasas. Transferasas toman un grupo de una molécula y se lo pegan a otra molécula. O sea, por eso se llaman transferasas, transfieren grupos. ¿Sí? Hidrolasas, como el caso de las proteasas que vimos hace un ratito, que les comentaba. Catalizan reacciones de hidrólisis, rompen enlaces como el enlace peptídico, con la incorporación de agua. Las liasas también rompen enlaces, pero no hay incorporación de agua. ¿Sí? Esto por eso se llaman liasas. Están las hidrolasas y las liasas, ambas rompen enlaces, una incorpora agua, la otra no incorpora agua. Las isomerasas son reacciones de isomerización de distinto tipo, pueden ser isómeros ópticos, isómeros geométricos, isómeros de posición. Todos los casos son isómeros, el sustrato con el producto que se forma son isómeros y se las llama isomerasas. Y las ligasas forman enlaces. Normalmente unen moléculas y cuando se unen moléculas, al formar un enlace, hay que gastar energía. Y normalmente esa energía viene del ATP. Recuerden esta molécula, vayan poniendo su cabeza, ATP, adenosin trifosfato.
por eso se llama ATP. Este normalmente es el que aporta la energía cuando la célula va a unir algo que necesita energía. ¿Quién va a aportar la energía? Normalmente es el ATP. Profe, ¿podría volver a explicar las ligasas? No las comprendo mucho. ¿Ligasas o liasas? No te escuché bien. Ligasas, Las ligasas. Bueno. ligasas. Y vos tenés la molécula A, molécula B, están separadas. Necesitas unirlas. Los sustratos para la enzima van a ser la molécula A y la molécula B. Van a entrar al sitio activo de la enzima. Ahí en el sitio activo se ponen una al lado de la otra y la enzima que lo que hace es unirla. ¿Sí? Esa es la reacción. Entonces sale un producto AB unido. No es lo mismo que el A y el B separado. Ahora tenemos un AB unido que forma una molécula nueva. Esa unión del A y el B requiere energía, porque cada enlace que vos vas a formar implica un gasto de energía. ¿De dónde va a sacar la energía la enzima? Bueno, hay otra molécula que se llama ATP que va a venir y va a aportar energía para que pueda ocurrir esa unión. Ese grupo de enzimas que trabaja de esa manera se llaman ligasas. Bueno, después vamos a ir viendo ejemplos cuando vemos los metabolismos. Acá es lo que estamos haciendo, un planteo muy genérico. Después cuando expliquemos los metabolismos, van a decir, bueno, acá hay una reacción de hidrólisis, acá hay una reacción de unión química con gasto de ATP, y entonces ustedes lo van a ir viendo a medida que lo vayamos viendo en cada una de las reacciones. Yo lo planteo de manera muy genérica. Entonces dije, esto es una clasificación general, porque después dentro de la célula, óxido reductasa debe haber 200 tipos de óxido reductasa distintos. Transferasa también, 500 transferasas distintas. Nosotros no vamos a ver todas, obviamente, vamos a ver algunas. Entonces, cuando veamos reacciones químicas, usted dice, esta es una transferasa porque hubo una transferencia de grupo. Pero específicamente, cada una de esas enzimas va a tener un nombre y va a catalizar una reacción química determinada. Bueno, vamos a hablar un poquito más del sitio activo, que ya se los presenté, pero que no hablamos muchos detalles de él. Bueno, ¿qué característica tiene un sitio activo? Acá como para ver un ejemplo. Esto que tenemos acá es la proteína, que sería la enzima. Esta pequeña cavidad que tiene acá es el sitio activo. Y esta pelotita que viene acá sería el sustrato. Este sustrato se va a ir acomodando acá adentro. Una vez que se acomoda ahí adentro, la enzima se va como envolviéndolo a ese sustrato y le va a catalizar la reacción química, lo va a transformar en un producto. Bien. ¿Qué característica tiene esta pequeña cavidad que está acá, que es el sitio activo? Fíjense que acá ya iniciamos. Sus características es una pequeña porción dentro de la enzima. Es algo tridimensional. Ustedes acá lo ven en un plano, pero tiene una forma tridimensional porque el sustrato también es tridimensional y tiene que acomodarse todo alrededor de él el sitio activo. La unión que se produce, acá estaría el complejo enzima-sustrato. Esta unión que se produce entre la enzima y el sustrato es una unión transitoria, es algo totalmente reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que entra el sustrato y luego sale. Puede salir el sustrato o puede salir un producto distinto. El sustrato se une reversiblemente a la enzima y acá obviamente cuando hay uniones, digamos cuando se produce ese acoplamiento, se producen algún tipo de unión química que pueden ser puentes hidrógeno, son todas uniones muy débiles, ¿no? Puentes hidrógeno, atracciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, pero la cuestión es que la enzima se va uniendo, pero ¿qué de la enzima se va uniendo ahí? Recuerden que la enzima es una proteína y las proteínas tienen aminoácidos y los aminoácidos tienen su grupo R. Y esos grupos R pueden hacer este tipo de uniones, puentes hidrógeno,
en las atracciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, que son interacciones hidrofóbicas, con el sustrato. La van haciendo con el sustrato. Y eso hace que lo tensione y lo modifique. ¿Sí? Normalmente en esta hendidura, digamos, no hay agua, porque si estuviera lleno de agua, le costaría al sustrato entrar ahí. Entonces, normalmente estás libre de agua, y esta unión es lo que es extremadamente específica. ¿Sí? Específica en el sentido de que acá solamente va a entrar este sustrato. Si pasa una molécula distinta a este sustrato, no va a entrar acá. La enzima no lo va a reconocer, no va a entrar, no va a permitir que entre por una cuestión química. En cambio, este sí, se ubica acá, se siente, digamos, cómodo ahí adentro, porque encaja justo, porque el tipo de interacciones que se forman son las, digamos, tiene la proteína, los R apropiados para que hagan esas interacciones y lo transformen en producto. Por eso estas reacciones son específicas. Y hay otra cuestión que ya la vamos a ver más adelante en este teórico, que es lo que se llama la afinidad. O sea, cuando entra acá, si bien el ingreso es de manera específica, el ingreso y la salida y la facilidad con que ingresa y con que sale tiene que ver con otro concepto que es la afinidad. O sea, es específico, es específico. Pero ¿qué tan rápido interacciona? ¿Qué tan rápido se transforma? ¿Con qué facilidad interacciona? ¿Te cuesta interaccionar o la interacción es muy rápida y, digamos, todo ocurre muy rápido con un alto número de intercambios y a bajas concentraciones? ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que se denomina la afinidad. ¿Sí? Bueno, esto tiene afinidad por esto y rápido interacción. Si esto no tiene mucha afinidad con esto, oye, bueno, le lleva su tiempito interaccionar. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con otro concepto que vamos a ver más adelante, pero que está relacionado al sitio activo. Bueno, acá para que vean, estos son los R de los aminoácidos de la enzima. Acá estaría la enzima, la proteína. Estos son los R de los aminoácidos que están en el sitio activo, entre el sustrato, que es esta molécula que está acá, y ahí se atraviesan este tipo de interacciones, pueden ser puentes hidrógeno, interacciones, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, interacciones. El sitio activo entre el sustrato y se producen las interacciones en el sitio activo. Otro concepto que por ahí, porque vamos a hablar de que tenemos la enzima, está el sustrato, pero para que esta enzima funcione necesita de otros elementos extras. Esos otros elementos extras se llaman cofactores o coenzimas. Cofactores normalmente cuando son iones como calcio, magnesio, o coenzimas cuando son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a la enzima en un determinado lugar para hacerla la enzima que se vuelva activa. ¿Ven? Por ejemplo, acá, esta pequeña molécula orgánica es una coenzima que se va a unir en este lugar de la enzima y cuando se une ahí hace que esa enzima sea activa. Se acomoda el sitio activo y se queda listo para recibir sustrato. Si no está esta coenzima, esa enzima o no tiene función o funciona muy lentamente. Acá simplemente le agrego el nombrecito para que recuerden. Coenzima se une a un lugar determinado de la enzima que no es el sitio activo, pero hace que esa enzima se vuelva activa. O inactiva, puede ser lo contrario también, porque así funcionan estas coenzimas. Así que la enzima se active o se inactive. Bueno, los modelos de unión, obviamente este fue el primer Rafael, modelo disculpen, no entendí eso último. de la coenzima. Son pequeñas moléculas orgánicas, vos fíjate que tiene carbonos, hidrógenos, oxígenos, son chiquititas, se les llama coenzimas. Esta enzima, así como está, digamos, fabricada, esta proteína, puede que su sitio activo esté como bloqueado o no funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita para ser funcional? Que venga esta pequeña molécula orgánica y se una a otro lugar distinto del sitio activo y hace que cuando se une, esa proteína es como que cambia su forma y deja su sitio activo
listo para trabajar. ¿Sí? Eso sería la coenzima. Ayuda a la actividad de la enzima. Cuando vos le ayudas a la actividad de la enzima, significa que esa enzima va a catalizar muy rápido la reacción, que de otra manera no lo podía catalizar. ¿Sí? Entonces, son elementos que necesita la enzima para hacer funcionar. ¿Sí? Se llaman coenzimas. Pueden ser cofactores. Hay, por ejemplo, proteínas que si no están unidas a un ion calcio o un ion magnesio, no funcionan. Entonces, cuando hay calcio o magnesio, por eso muchas veces hay suplementos nutricionales que le dicen, tiene magnesio, tiene magnesio. Usted dice, toma magnesio, toma nada. No saben para qué. Bueno, ¿para qué sirve el magnesio en el cuerpo? Bueno, para esto. Para que haya determinadas enzimas o determinadas proteínas que funcionen mejor. ¿Se entiende? De eso es el olo magnesio, profe. Claro, el olo magnesio son iones magnesio que vos consumís y vos decís, mejoró mi funcionamiento metabólico. Y sí, porque había proteínas que estaban, por vos tener deficiencia de magnesio, estaban funcionando mal. ¿Sí? Entonces le agregaste magnesio, van a tu célula, se unen a esas enzimas que le hacen falta magnesio y tu metabolismo celular funciona mejor y tu organismo va a funcionar mejor. Ahora vos decís, tomo la pastillita de magnesio y estoy bárbaro. Y por ahí no te hacía falta, porque vos cuando te alimentas también consumís magnesio. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente uno quiere una mayor eficiencia en su rendimiento diario o deportivo y a veces conveniente, porque no sabes si tenés la cantidad suficiente de magnesio para que tus enzimas funcionen bien. Bueno, entonces el magnesio ahí actúa como un cofactor, haciendo que esas enzimas funcionen mejor. Gracias, profe. Y así hablamos del magnesio, hablamos del calcio. El hierro también es importante porque la hemoglobina funciona bien cuando tiene hierro. Además, el hierro se usa también en otros elementos que vamos a ver en el metabolismo celular. Entonces, por ahí ustedes dicen, le falta hierro. Entonces, ¿cómo se ve esa falta de hierro? Y tienes poca hemoglobina. Claro, entonces tu cuerpo está deficiente en hierro. Entonces te dan pastillitas o bebidas con sulfato ferroso en realidad, y de ahí vos sacas el hierro que te va a ayudar a que se complete la deficiencia de hierro que tenés. Pero es para que algunas proteínas funcionen mejor. Y así como dije, calcio, hierro, magnesio, también hay otros elementos minerales que son esenciales. Los más conocidos es el calcio, el hierro y el magnesio. Bueno, los modelos de interacción. Ya tenemos que ir terminando porque estamos llegando a las 10:30. Tenemos llave o cerradura, así este fue el inicial. Se pensaba que el sitio activo encajaba de manera perfecta, como una llave en una cerradura, donde la llave sería el sustrato, la cerradura la enzima, y si no era la llave que entraba ahí, no funcionaba. Bueno, este encaje perfecto en realidad es más bien lo que se llama el encaje inducido. A medida que se aproxima el sustrato al sitio activo de la enzima, el sitio activo de la enzima se va acomodando al sustrato y el sustrato se va acomodando a la enzima. ¿Ven? Entonces, son más o menos parecidos, pero no igual, exacto, el encaje. Pero cuando se aproximan, ahí sí se van acomodando el uno con el otro y se hace el encaje perfecto. Se llama el modelo del encaje inducido. Es teórico, simplemente para que ustedes lo vayan pensando. Esto es lo que ven acá. Si ustedes ven la morfología de este sitio activo, no es exactamente igual a la del sustrato. O sea, no es este modelo, es más bien este modelo. A medida que este se aproxima acá, la enzima se va acomodando, el sustrato se va acomodando y se va produciendo la interacción. O sea, sería un encaje inducido. Bueno, acá está el concepto de afinidad que les dije yo, que es esto que les digo, que qué tan rápido entra y se acomoda y sale transformado en producto. Porque puede entrar rápido, pero demorar en salir como producto. O sea que tiene que entrar rápido, acomodarse rápido y salir como producto rápido. ¿Sí? Eso se llama el número de intercambios que tiene. ¿Qué tan rápido interacciona? ¿Qué tan rápido se acomoda? ¿Qué tan rápido se transforma? ¿Sí? Eso es la afinidad. En la medida que todo eso se hace muy rápido y a bajas concentraciones de sustrato,
se dice que esa enzima tiene mucha afinidad por el sustrato, porque trabaja muy rápido, muy bien, por más que haya poquita cantidad, porque entra rápido, se transforma rápido, y en baja concentración y lo mismo se encuentra rápido con el sitio activo, interacción y se transforma. ¿Sí? Eso hay mucha afinidad. Cuando hay poca afinidad, hay mucha enzima, mucho sustrato dando vuelta y son medios pesados, demoran en interaccionar, demoran en salir el producto, y es porque hay baja afinidad. ¿Sí? Es el concepto de afinidad del sitio activo de la enzima por el sustrato. Bueno, algunos aspectos energéticos a tener en cuenta. Tenemos lo que se llama la energía libre de Gibbs, por eso la letra G. Cuando hablamos de energía libre, ponemos la letra G, que es la energía libre de Gibbs. Toda reacción química libera energía. Hay una transformación energética. Esa energía que se libera es lo que se llama energía de Gibbs. Y esa estaría disponible, entre comillas, disponible para hacer un trabajo, para hacer alguna conversión, para ser utilizada. ¿Sí? Esa es lo que es la energía libre. Hay un delta G, delta de energía libre. Cuando hacemos la diferencia de la energía libre que tiene el producto y la energía libre de Gibbs que tiene el sustrato. Esa G de P menos la G de S es el delta G. Se llama el delta de energía libre de Gibbs. En toda reacción química, obviamente, hay un cambio en los estados energéticos del sustrato y del producto. Puede que el producto tenga más energía o menos energía que el sustrato. Entonces, si el producto tiene más energía o menos energía, significa que perdió energía, se liberó energía, se dice que es una reacción exergónica. Si el producto tiene más energía, es más grande la energía del producto que del sustrato, hubo que aportar energía, y ahí está el ATP, aportó energía. ¿Sí? Entonces ahí absorbe energía, entonces ahí se dice que una reacción endergónica absorbe energía. ¿Sí? Acá el delta G va a ser negativo, porque este es menor que este, y acá el delta G va a ser positivo porque este es más grande que este. Y hay otra energía que es la energía en el estado de transición. Toda transformación química, ya lo vamos a ver gráficamente, estoy tirando los conceptos. Tengo un sustrato. Para que pase producto, primero tengo que excitarlo un poco, activarlo un poco, para que se vuelva reactivo y se transforme. Entonces, su estado inicial de energía libre es este. Yo lo tengo que llevar acá arriba, tengo que llevar arriba. Llegar al nivel máximo de energía para que ¡pum!, se transforme. ¿Sí? Entonces ese nivel máximo de energía se llama estado de transición. Cuando el sustrato llega a su estado de transición, le agregamos este asterisco, ¿sí? Para decir que es la energía libre que tiene ese sustrato en el estado de transición. Siempre es más grande que la energía en su estado inicial o basal. Entonces todo sustrato tiene su energía libre en su estado basal inicial y su estado de energía máximo previo a transformarse en producto. Cuando llegue a ese nivel máximo pueden suceder dos cosas. O vuelve a ser sustrato o se transforma en producto. ¿Sí? Esos son los caminos que tiene. No es que puede seguir aumentando esa energía, no. Llega a ese nivel máximo, a su estado de transición, o se transforma en producto o vuelve a ser sustrato. Y acá tenemos otro delta G, pero asterisco, que la diferencia de la energía libre del sustrato en su estado de transición activado, menos la energía libre del sustrato en su estado inicial basal. Esto siempre va a ser positivo porque esta energía siempre es mayor. Si esto menos esto me da un delta G. El delta significa que es la diferencia entre esto menos esto. ¿Sí? Con el asterisco porque es en estado de transición. Bueno, veamos esto gráficamente. Bueno, el tema de esos científicos después lo vemos. Acá en este gráfico es el avance de la reacción, transcurso de la reacción, no es tiempo. Es cómo avanza la reacción. Partimos en sustrato y terminamos en producto. Acá tenemos la energía libre de Gibbs, energía libre, la G. Esta es la energía que tiene el sustrato en su estado inicial. Si tiene este nivel energético de energía libre. Este producto, su energía libre está acá. Menor, es mucho menor.
¿sí? Y acá tenemos la energía libre, acá hay un asterisco, no se ve muy bien, ese puntito ahí es el asterisco. Y la energía libre, que estamos acá, del sustrato, pero activado. Es decir, cuando yo le hice que absorba energía libre el sustrato, llegó a su nivel máximo, y acá cuando les dije, cuando llegue a este nivel máximo tiene dos opciones. O vuelve acá a su estado inicial, o se transforma en producto. Ahora, si no llegó a este punto, el sustrato nunca puede pasar a producto. Primero tiene que activarse, llegar a su nivel máximo energético, y ahí estalla y se transforma en producto. Entonces tenemos dos delta G. Primer delta G, sin asterisco, es la diferencia de la energía libre, el GP, acá tenemos este delta G. Este delta G es este que está acá. Es la energía libre de P menos la energía libre de S. ¿Sí? Este es menor, este es mayor. Entonces este delta G, ¿qué valor va a tener? Negativo. Esto algo más chico a algo más grande, el valor que me da es negativo, matemática. ¿Sí? Cuando el delta G es negativo, significa que este producto perdió energía, liberó energía. Entonces es una reacción exergónica. Estas reacciones exergónicas ocurren espontáneamente, siempre y cuando haya una enzima. Se puede ocurrir. La otra es que va a absorber energía, o sea que la P debería tener acá arriba. Esa que absorbe energía, necesitamos aportarle energía con un ATP. Bueno, ¿cómo llegó esta S a transformarse en P? Y tuvo que pasar por acá. Se fue aumentando su energía, aumentó su energía por algo que hay en el medio, puede ser la enzima, o puede ser que le pongamos calor o alguna irradiación, algún tipo de radiación, irradiación, o algo que estamos haciendo para que se active, llegue a su nivel máximo y ahí se transforma en producto. Y acá tenemos otro delta G, que esta energía libre, esta de acá, sería este delta G asterisco, se llama el delta de energía libre de activación, que el GDS activado, este valor de acá, menos el GDS, o sea, la energía libre del sustrato en su estado inicial. Esto siempre da positivo y es la diferencia de energía libre para que pueda ocurrir esta transformación. ¿Qué pasa si a este esquema le agrego la enzima? ¿Sí? Sabemos que hay que aumentar mucho la energía libre para poder transformarlo. Si yo le agrego una enzima, ¿qué pasa? Va a pasar esto. La línea de punto es la que estamos viendo recién. La línea continua es con agregando la enzima. La enzima permite interaccionar rápido con el sustrato, le baja la energía libre de activación, o sea que este delta G asterisco es mucho menor con enzima, por lo tanto es menos la cantidad de energía que se necesita sortear para transformarse. Por eso se acelera la velocidad de reacción. ¿Qué hace las enzimas? Acelera la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque el delta G asterisco es mucho menor. Entonces, de esa manera, la cantidad de moléculas de sustrato que superan este obstáculo son mucho más que aquellas cuando no está la enzima. Por eso se acelera la velocidad de reacción. Entonces, básicamente, ¿qué hace una enzima? Al formar el complejo enzima-sustrato, se disminuye la energía libre de activación, permitiendo que este delta G asterisco sea mucho menor en presencia de la enzima y por lo tanto se acelera la velocidad de reacción. Fíjense en que este delta G con enzima y sin enzima sigue siendo el mismo. ¿Sí? Porque claro, la del estado inicial y la del producto sigue siendo la misma. Lo único que bajó es la energía libre de activación. O sea, lo único que se modificó es este delta G, el delta G asterisco. Profe, puede ser que, digamos, o sea, no sé si se está usando como un catalizador, capaz. Claro, esa es la función del catalizador. Ya sea Ah, químico o enzimático, baja la energía libre de activación. Por eso aceleran la velocidad de reacción. Por eso las enzimas son catalizadores. Vos bajás la energía libre de activación. Entonces, la claro, claro. cantidad de moléculas que se transforman es mayor. Al tener que, pues si voy a saltar la valla, no es lo mismo saltar una valla de 5 centímetros que una de 2 metros.
Entonces, algunas la van a saltar a la de 2 metros, ¿sí? Porque, claro, eventualmente alguna molécula por alguna razón se activó y llegó a saltar. Ahora, cuando tenés una barra chiquita con una enzima que te está presionando para bajarte la barra, entonces son muchas las moléculas que se pueden ir transformando. Y eso gracias al sitio activo de la enzima que las toma y les baja esa energía. Eso es lo que le escribí acá abajo, ¿ven? Disminuye la energía libre de activación del sustrato, permitiendo que mayor cantidad de moléculas alcancen el estado de transición y se transformen en producto. Por eso se acelera la velocidad de reacción y es lo que dijiste, y dijo el compañero, el efecto de catalizador de la enzima. Bueno, ya casi al último del teórico, ya estamos terminando, me estoy pasando. Tenemos, esto tiene que ver con lo que se llama la cinética. La cinética tiene que ver con el movimiento, la velocidad y todo lo demás. Entonces, la cinética enzimática, si yo pongo acá la velocidad con que trabaja la enzima y acá la concentración de sustrato, voy a ver que todas las enzimas tienen esta misma forma de gráfico. No es igual, ¿eh? No es igual. Pero tiene esta forma de, la palabra paraboloide, creo que se usa en matemáticas. Perdón, me olvidé la palabra matemática. La forma de esta curva, que tiene al principio, parece una recta, pero en un determinado momento se va haciendo constante el valor hasta que no aumenta más. ¿Sí? Tiene esta forma de, bueno, no me acuerdo el nombre, parece que era paraboloides. Tiene esta forma parabólica. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Bueno, entonces tenemos que alcanza un valor máximo de velocidad. Acá está en línea de punto cuando llegó al valor máximo. Si yo voy aumentando la concentración de sustrato, digamos que en esta concentración de sustrato, 150, ¿sí? Generalmente la concentración de sustrato se expresa en molaridad. La molaridad que hay, la cantidad de moléculas de sustrato que hay en un determinado volumen. Cuando hay mucha, tiene mucha concentración, mucha molaridad. Cuando hay poquitas moléculas en ese volumen, la molaridad es baja. Entonces, cuando llega a 150, a partir de ahí la velocidad no aumenta más. Acá digamos en 200, porque acá todavía es como que le queda un poquito. A partir de 200 ya no aumentó más la velocidad. Entonces, cuando hay baja concentración, aumenta, y acá aumenta bastante rápido la velocidad, porque hay mucha afinidad. Cuando esto aumenta muy rápido en bajas concentraciones, significa que hay mucha afinidad. Y luego se va achatando hasta que no aumenta más, llega a una velocidad máxima. Busquemos el valor medio de esa velocidad máxima. Acá está la mitad, ¿ves? Estamos acá en este valor, acá está la mitad. Entonces, este es un medio de la velocidad. Me proyecto en la curva, busco la concentración de sustrato y este valor de concentración de sustrato es lo que se llama Km. Esto es constante para cada enzima. Es algo que sirve para caracterizar las enzimas. Y sabemos que un Km bajo significa que tiene mucha velocidad inicial a bajas concentraciones. Por lo tanto, los Km, mientras más bajos son, porque tienen mayor afinidad. ¿Sí? Pero bueno, acá surge el concepto de Km, que es este. Es la constante de Michaelis y Mente, que son los investigadores que describieron esta constante, característico de cada enzima, y que es un valor de concentración de sustrato. Tengan en cuenta este detalle. Concentración de sustrato. Lo encontramos acá. No es acá el Km, no es acá, es acá. ¿Sí? Concentración de sustrato necesaria para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Este valor, como le dije, característico de cada enzima, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. ¿Sí? Si mantenemos las mismas condiciones, pH, temperatura, cantidad de enzima que hay en el medio de reacción, llegamos a ese valor. ¿Cómo se construyen estos gráficos? Bueno, agarro una gradilla, coloco varios tubos con distintas concentraciones de sustrato, le agrego a todo la misma cantidad de enzima, lo pongo al mismo pH, a la misma temperatura, lo dejo 10 minutos, paro la reacción y mido cuánto sustrato se consumió. Y de esa manera determino la velocidad. La cantidad de sustrato que se consume en unidad de tiempo me da la velocidad con que trabaja la enzima. ¿Y qué resultado tengo? Que a bajas concentraciones
hay una velocidad alta que se va aumentando a medida que voy agregando más sustratos, se sigue aumentando la velocidad y empieza a disminuir ese aumento de velocidad, hasta que llega un momento que no aumenta más. Entonces, de la velocidad máxima, busca la velocidad media y determina el KM. Podemos comparar los KM de las enzimas, algunos van a ser más grandes, valores más grandes, valores más pequeños. La cuestión que, perdón, cuando tienen un valor pequeño significa que hay una alta afinidad. Cuando tienen un valor grande significa que hay poca afinidad. ¿Sí? Por último, dos gráficos más. ¿Cómo influye la temperatura en la actividad enzimática? Esta línea negra es la actividad de una enzima. Acá tienen graficada la actividad que tiene. Acá abajo tenemos las distintas temperaturas. La roja es otra enzima distinta. Fíjense que esta enzima se siente muy cómoda trabajando a 37 grados. ¿Sí? Tiene su valor óptimo a 37 grados. Son normalmente las enzimas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Que trabaja a 37 grados, que es la temperatura corporal. ¿Sí? Se siente muy cómoda esa temperatura. Si yo bajo la temperatura, baja la actividad. Hasta que se frena totalmente, normalmente el punto de congelamiento. El punto de congelamiento se congela todo, pierde totalmente la actividad, pero no se desnaturaliza. En cambio, cuando yo aumento mucho la temperatura, cae más de golpe, porque las proteínas se comienzan a desnaturalizar. Y eso es lo que pasa con la fiebre muy alta. Tienen fiebre de 41, 42 grados, sus proteínas, sus enzimas se comienzan a desnaturalizar y por eso es tan importante bajar rápido la fiebre. Hay otras enzimas que normalmente son de organismos que viven en medios donde aguas termales, por ejemplo, que pueden trabajar a temperaturas de 70 grados, pero claro, al bajar la temperatura pierden actividad. Al aumentar más la temperatura también se desnaturaliza. ¿Sí? Bueno, eso para que ustedes conozcan lo que se llaman valores óptimos de la actividad enzimática. ¿Cuál es la temperatura óptima? Bueno, acá los 37 grados, acá los 70 grados. ¿Sí? Lo mismo pasa con el pH. Tenemos la actividad enzimática, el pH, por ejemplo, esta enzima, que está en una línea negra, tiene valores límites donde ya no tiene actividad. Este pH tiene actividad 0, a este pH de 3,5 también la actividad es 0, o sea, no tiene nada de actividad. Pero a pH 2, esto es una enzima seguramente estomacal, tiene un valor óptimo, que dice enzima estomacal, tiene un valor óptimo a un pH de 2 más o menos, el pH del jugo gástrico. Entonces, estas enzimas tienen su valor óptimo de pH, pero en los extremos tienen sus pH límites, donde ya tiene actividad 0. ¿Por qué pierde su actividad? Y porque se desnaturaliza. Ustedes recuerden, al cambiar el pH, cambian las cargas del medio, carga de los grupos R y la enzima se desnaturaliza. Esta otra, por ejemplo, tiene su pH óptimo en valor de 8. Esta es la tripsina. Esta es una enzima intestinal en donde se agrega, digamos, los líquidos biliares que aumentan el pH en el intestino. Entonces, esas enzimas intestinales, normalmente los pH óptimos están por encima de 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiene pH límite de 5,5 o de 10, o sea que a partir de pH más bajos o más altos acá, la actividad es 0. Pero tiene su valor óptimo de pH a un valor de 8. Bueno, cada enzima tiene su pH óptimo, su temperatura óptima de trabajo, y cuando ustedes la quieren, digamos, utilizar, digamos, a la enzima de una manera industrial, aíslan la enzima, la ligan a un sustrato, mejor dicho, a un material, a una fase estacionaria, la unen, y luego le pasan, digamos, los reactivos, los sustratos, y la enzima lo va transformando, porque es una enzima, y así funcionan las enzimas. Transforman y siguen trabajando mientras estén intactas y en las condiciones óptimas trabajan.
Sí. Bueno, ustedes van a buscar la temperatura óptima, el pH óptimo de esa enzima para hacerla funcionar. Bueno, con eso terminamos el primer teórico de química biológica. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, no. No, profe, se entendió todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, El profe, muy lunes claro. el Muchísimas lunes gracias a que usted, profe. viene. Nos vemos, Gracias. profe. Ya. Nos vemos. Recuerden, el lunes que viene es feriado, ya les voy a avisar yo cuándo vamos a tener ese teórico. Pero tranquilo, esta semana práctico y no hay paro, a eso me refiero. Pero bueno, los profes les van a explicar algunas cosas. Yo, profe, Perfecto. muchas gracias. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Chao. No, profe, gracias. No, profe. Chao, profe, gracias.